La bondad divina. Hoy es 5 de septiembre del 2014 y en esta ocasión les voy a hablar sobre la bondad divina, o igual usando una frase diferente, la bondad de Dios. Bueno, antes de empezar me gusta siempre dar ejemplos, y el primer ejemplo que les voy a dar o el primer punto que quiero hablarles es sobre, vamos a decir, dos territorios. Vamos a decir el estado de Nuevo México y el estado de Texas. Les hablo de estos dos lugares porque estoy aquí en Nuevo México y Texas pues también viví en Texas. Entonces conozco que algunas leyes o reglas en Nuevo México son un poco diferentes a las del estado de Texas. Bueno, entonces, mientras que yo estoy viviendo en Nuevo México, las leyes y reglas de Texas no aplican a mi vida. Solamente aplican las del estado de Nuevo México porque es en donde yo estoy viviendo. Porque así lo he decidido. Cuando vivía en Texas, entonces las leyes de Nuevo México no aplicaban a mi vida porque yo estaba por decisión propia viviendo en Texas. Bueno, otro ejemplo que les quiero usar, que ya lo he usado antes, es la mariposa y el gusano o la oruga de donde sale la mariposa. Vemos ahí dos naturalezas o dos estados de ese animalito. La primera naturaleza es que es un gusano que se arrastra por la tierra, y la segunda naturaleza es la mariposa ya volando, ya después de que fue transformada en mariposa y anda volando en los cielos. No se arrastra porque ya cambió de naturaleza, ya no es gusano, ahora es mariposa y tiene alas. Bueno, esos dos ejemplos se los doy únicamente para explicarles que voy a hablar o cómo es que vamos a diferenciar la bondad divina o la bondad de Dios para la naturaleza humana y para la naturaleza divina. Sabemos que desde el principio vemos muchas cosas malas en la Biblia, que hablan de que Dios es un malo y que Dios es esto y que Dios es el otro. Y yo les voy a compartir en este momento algo que yo he aprendido o algo que Dios me ha mostrado, y claro, les vuelvo a repetir que es solamente mi opinión personal o algo muy, muy personal. Entonces, desde el principio sabemos que Adán y Eva fueron quitados del paraíso por su desobediencia. A partir de ahí vemos que el hombre era completamente malo, totalmente malo. La maldad del hombre era enorme. Solamente quería estar haciendo lo malo. Entonces, como les dije ahorita del estado de Texas y del estado de Nuevo México, que cada quien tiene establecidas sus reglas, ya están establecidas. Si yo decido estar aquí, también debo de tomar en cuenta que al decidir estar aquí, también estoy sujeta a las reglas de este estado. Si decido moverme al estado de Texas, también debo de estar consciente que al irme para allá, entonces estoy consciente de que voy a estar sujeta a las leyes y reglas de ese estado. Asimismo, en la bondad divina, hablando de la bondad divina es exclusivamente para la naturaleza divina, no para la naturaleza humana. ¿Por qué digo que no para la naturaleza humana si Dios es bondadoso? Porque desde el principio Dios dijo, o le declaró a Adán y a Eva todo lo que les dijo después de haber desobedecido su orden o su regla, o que les dijo que no comieran de ese árbol. Entonces, después de eso vino la consecuencia o muchas consecuencias sobre el hombre humano. La primera es que Dios ya no está con el hombre. Entonces el hombre se convirtió literalmente como en un animalito sin gobierno y sin nada, simplemente un ser desintegrado totalmente. Entonces, al el hombre o mujer decidir
mantenerse en ese estado o en esa naturaleza humana, lo que le aplica son las reglas y leyes de este mundo, o sea, lo que es a lo humano. Por eso ahí la bondad de Dios no aplica, porque ya está dicho, ya está declarado, ya está escrito la consecuencia y las reglas y las leyes y todo lo que tiene que ver o que tenga que ver con el humano. Humano digo sin Dios, separado de Dios, donde Dios no se encuentra, donde Dios no está, porque ya fue declarado o ya fue declarada su sentencia de muerte sobre el humano. Ahora, la bondad divina digo que no es para el humano, porque es solamente para aquel que toma la decisión de moverse de naturaleza. O sea, y claro, estoy usando palabras para poderme explicar, para que me puedan entender sin que vaya a haber alguna confusión. Cuando ya se mueve de naturaleza, o ya se mueve de estado, o ya se mueve de casa, como lo quieran poner, entonces la bondad divina entra en acción. La bondad divina se encuentra en el ámbito divino, en lo de Dios, no en el ámbito natural, en el ámbito divino. O sea que vamos a decir que en el estado número 1, ahí se encuentran las reglas destinadas para el humano, que se encuentra separado de Dios, y en el estado número 2 se encuentra la bondad divina para todo aquel que ha nacido de Dios, para todo aquel que ha decidido salirse de ese estado número 1, que por su voluntad o por su decisión propia ha decidido moverse al estado número 2. Entonces, ahora sí la bondad divina es aplicada o está disponible para la persona que ha decidido convertirse en un hijo de Dios, para la persona que ha decidido dejar su naturaleza humana para transformarse en una persona con naturaleza divina. Así como el gusano, así como la mariposa, vamos a decir que el gusano está en el estado 1 y la mariposa en el estado 2. Entonces dejó de ser gusano para convertirse en una mariposa. Entonces ya totalmente el ámbito, todo lo que le rodea a la mariposa, después de haber sido transformada, es totalmente diferente a cuando era gusano. Entonces, así mismo, no podemos o no puedo yo decir que Dios no tiene bondad cuando estando yo en una naturaleza humana, porque la bondad no es para mí en estado humano. Todo lo que tiene que ver con el humano ya fue declarado, ya fue dicho desde que Adán y Eva desobedecieron. Y toda la descendencia de Adán y Eva están sujetas a las declaraciones que Dios les hizo desde el principio. Por lo tanto, la bondad divina está en el reino de Dios, está en el ámbito de Dios, está en la eternidad de Dios, está en el otro lado. O sea, ya después de yo haber nacido de Dios, después de mi espíritu nacer unido al espíritu de Dios, entonces ahí ya la bondad divina es aplicable a mi vida, porque ya está declarado que dice Jesús, así como yo y el Padre somos uno, así quisiera que ustedes y el Padre también sean uno. Entonces eso sucede cuando primeramente yo decido creerle a Dios y después aceptarle como Padre, después permitirle que me transforme, así como la mariposa es transformada de un estado a otro, así cuando yo permito que Dios me transforme todas aquellas áreas que aún todavía no han sido transformadas. Y no es que es algo que yo haga con mis fuerzas, simplemente es algo que dejo de hacer, es algo que yo dejo de querer cambiar, de querer hacer, de querer ayudarle a Dios a que me cambie, porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana todo el tiempo quiere echarle una manita a Dios, todo el tiempo forma un Dios en su mente moldeable, un Dios que se acomode a su conveniencia o a sus circunstancias o a sus necesidades. Esa es la naturaleza humana, sin Dios. Pero del otro lado, ya en naturaleza divina, ya como hija de Dios, allí el que mueve la batuta es Dios. Mi espíritu unido al espíritu de Dios
Entonces todo lo que Dios tiene para mí como hija es bondad, es bueno, todo es bueno. Ahí ya no existe el castigo, ya no existe todo lo que está declarado para el humano, todo lo que está declarado para Adán y Eva, ya ahí ya no existe en ese otro lado, en esa otra casa, en ese otro estado, en esa otra naturaleza divina. Bueno, espero que me hayan entendido y recuerden, estoy hablando únicamente de mis experiencias, de mi testimonio, lo que yo he comprendido, y lo comparto porque tal vez le ayude a alguien a comprender cómo es que una vez habiendo nacido de Dios, genuinamente, verdaderamente, realmente, ya no se puede regresar a la naturaleza humana, al menos que yo lo decida. Si yo lo decido, puedo vivir como humano, aunque ya haya tomado la decisión de ser hija. Sigo siendo hija, pero no voy a vivir como hija, voy a vivir como hija del diablo. O sea, por las acciones o por lo que haga o por lo que se mira o por la evidencia de mi vida, es lo que se va a enseñar. Gracias, que la pasen bien, los miro en el siguiente video. Hasta pronto.